no las vean tan descriptas en una caja o en una toma de contacto, porque o en ese video que les propongo. ¿Por qué? Porque yo ya llegar a eso fue como llegar a la cima. O sea, a lo que le tengo que dar valor es a todo lo que me catapultó allá. La llave para caño Sanogas, la llave para caño Robust, las chinas rojas tipo Baco, pero de buena generación. Bueno, entre tantas otras unidades que estuve trabajando y dieron batallas, pero mal. La CESA, bueno, tengo la de la línea Bullet, Crossmaster, buenas herramientas. Y nada, la 142, que es la más o menos clásica, la utilizo prácticamente casi siempre en ejecución de instalaciones en obra. ¿Qué cosa que la Robust ha bancado muy bien? La CESA ha funcionado perfecto, entre otras unidades que está todo el contenido en el canal, pero lo voy a refrescar. Se cortó, espero que vean la primera y la segunda parte de la charlita, dado que bueno, quizás se hizo un poco largo, ¿no? Bueno, tenemos el guachincito. Este no va a pasar de moda, es un martillo que utilizo siempre. Lo voy a tener en la caja. Destornillador PH2 por 150. Ya trabajó 2 añitos, tengo ganas de jubilarlo. Le quería dar la oportunidad al Rucci, pero bueno, ya tiene el mismo desgaste que este en 2 años. Pero lo voy a seguir utilizando porque no zafa. Sí, en algunos tornillos hace el efecto como que monta, pero para un uso tranquilo. Los amigos que van a decir, te faltó los pesetas, todos esos los tengo, los voy a ir mostrando de a poquito, dado que es como arrancar de nuevo con la descripción marca por marca. Acá, por ejemplo, tendría los METs acrílicos, tengo la línea peseta y me dio muy buenos resultados para lo que es térmicas y todo ese tipo de cosas. Bueno, lo que quizás cambie es este juego de llaves Torx por definitivamente Torx de seguridad, para no andar renegando con 2 juegos. Algunos tiene, otros no, y verdaderamente hay que pasar a algo mejor. En esta caja no se puede tener algo que nos despierte dudas, dado que puede necesitarse inexorablemente el Torx de seguridad. Pinza de 2 posiciones. Esta es una Baco que voy a seguir utilizando, pero por la calidad de los aislantes. Voy a hacer algo que no se debe. Por la calidad de los aislantes, porque tengo para poner también una de las pinzas Gedore que me compré, pero bueno, vienen sin aislaciones para otro tipo de trabajos, pero bueno, en electricidad podría no importar demasiado que no tenga aislantes, dado que el uso que uno le va a dar, pero ya que estamos en electricidad, contrario a lo que voy diciendo, que tenga aislantes es lo adecuado. Bueno, pinza de punta curva de la línea Nazca, en este caso 6 pulgadas. Creo que la voy a dar de baja y voy a utilizarla, como dije, la total. Estos destornilladores Bullet, en este caso el 4%, va a seguir formando parte del elenco. Pinza de 2 posiciones, Crossmaster, ya lo he dicho muchas veces, pero verdaderamente una unidad que me gusta utilizar y es cómoda y va muy bien. Cromo vanadio, no ha zafado, trabaja lindo. Así que bueno, más o menos hay que depurarlo un poco porque todavía puedo seguir sacando llaves de 2 bocas. Por ejemplo, esta llave la tengo desde el año 93. Yo me acuerdo que renegaba, producto de mi inexperiencia, porque venían media 716 y yo sabía que tenía que venir media 916. Entonces medio como que no me gustaba, pero después cuando le empecé a agarrar el gustito,
a los usos frecuentes y la 716 iba perfecta y la media iba perfecta, ahí uno empieza a abrir los ojos y darse cuenta que todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Bueno, lo mismo que esta Raselli 1311, la gente de mi época, la 13 y la 11 la usábamos prácticamente para todos, la 10. En este caso tenemos una Raselli que no usé prácticamente nunca, o la he utilizado, pero no es de las unidades primitivas. Dado que, bueno, ustedes saben que en electricidad no es mucho lo que se torquea, 916 media. En este caso sí, ya media con 916. Llave tramontina 8-9. Esta curva que tiene para llegar a determinados lugares es bastante interesante. Por eso siempre formó y va a seguir formando parte de esta caja de electricidad. Bueno, algunas unidades más de la línea Tramontina Pro, que como dije, para el amigo que me preguntaba, Tramontina Pro va muy bien. Llave Eurotech. Ya vamos a hacer un videito Eurotech Bremen Ruhlmann. Cronos, también hay Cronos, tengo llaves Cronos. Bueno, no, me equivoqué. El PH2 de Rucci no está en lo que es la cartuchera. En la cartuchera intuyo que está el de Bremen y el de Bullitt. Así que, bueno, observen que no les miento lo que les decía. Buenas unidades, buenas unidades. Las he usado para el amigo Agustín. Agustín, vos que me pedías que para poder decir que algo es malo, lo use. Bueno, listo. Yo los uso, las cosas, las uso. Me hubiese gustado que a Pantriste le digas para decir que algo es bueno, usalo. El tipo no sabe usarlo. Pero bueno, ojalá ahí. Ya me imagino un par diciendo: este tipo vive del quilombo, yo me voy de este canal porque es lo más aburrido, yo me voy a seguir al Masi. El Masi tiene un canal prolijo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Por algo usted es usted y por algo yo soy yo. Ruhlmann de 10, ¿se dan cuenta la similitud entre... Bueno, ahora no la encuentro, ahora sí la encontré. Eurotech, Ruhlmann. Están los amigos que dicen, es el mismo chino. Y sí, seguramente es el mismo chino. Llave SATA 10 milímetros de longitud, un poquito más larga, útil. Y la infaltable 6-7 de la línea Inafor. Esa no la voy a dejar de llevar nunca. Bueno, en esta montaña de herramientas que hice, tengo que determinar un elenco y lo voy a estar haciendo. Ya después les voy a mostrar la caja terminada. Tenía un pincelito nuevo que iba a implementar, que lo tengo acá. Un pincelito nuevo, dado que el otro, bueno, ya pasó para otra caja, pero este va a ser el que, el número 10 que trabaje. Vieron que yo siempre digo que espátula, pincel, no puede faltar. Bueno, ya compré el pincelito para la caja. Así que bueno, gente, espero que estén bien. Les mando un saludo. Ya arrancamos nuevamente con las charlitas cotidianas. Gracias por apoyar el canal. Espero, aunque sea, robarles una sonrisa. Saludos a los amigos, dado que por ahí está la segunda parte y muchos miran y miran la primera, no la segunda, o la segunda y no la primera. Saludo a todos los amigos, Cobursa, Tito, Juanqui, Juanpi, Diego, Nico Escarone, Nico, Cobursa, querido Miguel. Miguel no se escapa una. Miguel la verdad que está siempre atento a estudios, como tantos otros, Ubaldo, el querido Gregorio Casa. Bueno, gente que uno ya llegó a apreciar, y el amigo Leonardo. Y bueno, grandes personas que por suerte tengo la suerte, valga la redundancia, de haber conocido. Bueno, cinta aisladora, después vamos a poner rollos de varios colores, como hacen los tipos que saben. Y bueno, les muestro la caja, que quedaron algunas unidades mínimas que por ahí sí, ya
saque, dado que tengo varias. Pero bueno, la Inco de 6 pulgadas, línea liviana, quizás forme parte, dado que llevarla no me molesta demasiado. Bueno, gente, les mando un saludo. Espero que estén bien. Cualquier cosa, de este lado tienen un amigo. Les mando un saludo grande. Y nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller. Prometo hacer un video ya con las unidades guardadas, dado que la idea era terminar de guardar todo en la caja y mostrar la caja cerrada, pero no me queda memoria, ustedes se aburren y verdaderamente me fui por las ramas hablando, no logré el objetivo. Pero la charlita salió, y pudieron ver las unidades nuevas que se van a ir incorporando, los alicates de la línea Inco, que verdaderamente si me piden una recomendación yo la doy. Y bueno, quizás el alicate Crossmaster, dado que hay para probar otras unidades, ya lo pase a otra caja o a otras funciones. Les mando un saludo y nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller. Bueno, no se quiere apagar, nos vemos.